Señor, que tu palabra nos alumbre, nos ilumine nuestro camino en este día y sea el apoyo a la fe, lo que necesitamos, Señor, para mantenernos firmes, fieles y constantes en ti. Seguimos la secuencia de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Les invito en esta oportunidad a considerar el mensaje a la cuarta de estas iglesias, es decir, a la iglesia de Tiatira. Para ello, le invito a que demos lectura al pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29. Inmediatamente les digo que este es el mensaje más extenso de los 7. Escúchelo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como les decía, este es el cuarto mensaje que envía el Señor a una iglesia en particular, pero también, por supuesto, a través de ella, a la iglesia en general. Dijimos en la primera ocasión que si bien estas cartas están dirigidas a iglesias locales, su aplicación es genérica, ¿verdad? Tampoco podemos pensar que esta carta se refiera solo a un determinado periodo de la historia de la iglesia, sino a la iglesia general de todos los tiempos. Y el Señor advierte que por medio de estas cartas, advierte los peligros que son habituales, lamentablemente, en muchas iglesias también del tiempo actual. Recordemos que el Señor llamó a la iglesia en Éfeso a prestar atención porque ellos habían marginado al Espíritu Santo. Y esto se manifestaba especialmente en la falta de amor. La iglesia había dejado de lado su primer amor. Luego reconoce a la iglesia en Esmirna sobre la disposición que tiene de afrontar el sufrimiento, y seguidamente a Pérgamo advierte sobre algunos que estaban introduciendo doctrinas equivocadas. Y en esta ocasión tenemos la carta a Tiatira, que presenta un problema muy serio que está dentro de la iglesia misma. Como siempre, tenemos 3 partes bien marcadas en estas cartas. Primeramente, la descripción del Señor como autor, como el que remite la carta. En segundo lugar, al destinatario, es decir, la iglesia a quien el Señor escribe con todo lo que tiene que decirle. Y finalmente, tenemos la demanda que Él establece para todo aquel que oiga el mensaje, escuche lo que Dios quiere decir y le preste atención.
Veamos entonces cómo se presenta el Señor en esta oportunidad. El verso 18, allí, en primer lugar, el Señor se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Fíjese, el primer título que se da es que quien escribe es el Hijo de Dios. Y en ese sentido habla de su poder, de su autoridad, de su naturaleza divina. Si Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, por tanto es infalible y es todopoderoso. Es decir, lo que Dios dice no tiene cambio ni alteración. Por tanto, la Iglesia debe prestar máxima atención a estas palabras, porque son palabras dichas por el Hijo de Dios, es decir, por Dios mismo. Él es el que sustenta la Iglesia. Por tanto, quiere que la Iglesia tenga estabilidad. Es también el que es cabeza de la Iglesia y quiere que la Iglesia se oriente en conformidad a su voluntad. Es Dios el Señor de la Iglesia quien está hablando en esta carta. La segunda manifestación del que escribe es que tiene los ojos como llama de fuego. Así ya se había revelado antes a Juan en el capítulo 1, verso 4 del libro de Apocalipsis, en donde el Señor se presenta con ojos como llamas de fuego. Los ojos como llamas de fuego penetran la oscuridad. Quiere decir que descubren lo que hay en el interior, pero sobre todo el fuego va a tocar la obra o la acción que se está realizando y va a demostrar de qué está hecha. Si se quema, es porque es obra de hombres, pero si permanece, es porque es obra de Dios. Los ojos del Señor revelan las cosas hechas, aun aquellas realizadas en una forma oculta y sutil, aquellas cosas que reservamos muchas veces a nuestra intimidad. Y por cierto que esto puede ser angustiante, pensar que el Hijo de Dios está mirando mi vida interior, que está mirando mi intimidad. Por cierto también que el Hijo de Dios está mirando a su iglesia, no desde la apariencia exterior, sino desde la realidad interior. Y la tercera característica de este remitente bendito celestial es que no solo es el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego, sino que sus pies son semejantes a bronce bruñido. El bronce es figura de juicio. Por tanto, está hablando del poder del Señor sobre sus enemigos, que en definitiva le dará la absoluta victoria sobre ellos. En el Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 9, donde hay una profecía sobre Jesucristo en la tierra, dice el salmista: los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Todo esto denota gran autoridad, denota poder y denota juicio, ejecución de juicio. Y así es como se manifiesta Juan en el capítulo 1, verso 15 también. Lo que está diciendo es que el Señor está dispuesto a entrar en juicio dentro de la iglesia. Y quizá esto puede parecer fuerte, incómodo, pero es así. El pecado no corregido adquiere cada vez una mayor connotación. El Señor examina a la iglesia ojos de fuego y ve que dentro de ella hay grupos de personas que no tienen demasiado interés ni por la doctrina ni por la santidad. Y estos grupos se van generalizando e inclusive muestran hasta una cierta estructura con ciertos líderes que enseñan una doctrina perniciosa. Entonces la iglesia comienza a desviarse de su propósito. Y el Señor, que conoce la realidad, ejerce autoridad justamente para intervenir dentro de ella. Luego tenemos que esta carta está destinada a una iglesia que se encontraba en Tiatira. Tiatira era una ciudad pequeña, situada como las mencionadas anteriormente, en la provincia de Asia Menor. Tampoco se sabe quién la fundó,
Lo que sí sabemos es que Lidia, la primera mujer convertida en Europa, era proveniente de Tiatira. Interesante dato, ¿verdad? Los que leyeron el libro de Hechos recordarán que el apóstol Pablo quiso ir a predicar el evangelio en Asia Menor y el Espíritu se lo impidió y lo envió con la visión del varón macedónico a Europa. Y qué bendición para él saber que él quiso predicar el evangelio en Asia, no le fue permitido, pero la primera mujer convertida en Europa provenía precisamente de una ciudad de Asia Menor. Como todas las ciudades importantes de entonces, solo que esta es más pequeña, tenía templos dedicados a los ídolos. Y hay algo interesante según la historia, y es que en esta ciudad vivía una divina que se hacía llamar Sambata, quien facilitaba y propagaba el satanismo en ese lugar. De ahí que comienza a hacer referencia en estas cartas a la presencia de Satanás, a la acción de Satanás, a la enseñanza sutil de Satanás en ese lugar. Y lo primero que el Señor revela, al igual que en los casos anteriores, son las virtudes en la iglesia. Y qué bendición tan grande. Si tuviera que diagnosticar una iglesia, creo que buscaría y diagnosticaría sus problemas. Y tal vez me olvidaría de sus virtudes, de sus perfecciones. Pero el Señor no hace eso. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor son penetrantes, entran en la intimidad, en el interior de la iglesia y descubre lo que es bueno y lo que es malo a partir de la intención, de la motivación con la cual se hacen las cosas. El Señor conoce sus obras y resulta que era una iglesia activa. Lo primero que el Señor descubre es el amor que había en esta iglesia. Sin duda que el amor es el motor de la iglesia. Las obras que esta iglesia hacía eran impulsadas por el amor y el distintivo de la iglesia de Cristo es precisamente este. No puede ser otro. El amor es la razón, es la naturaleza y la forma de ser de la iglesia en Tiatira. En perfecto acuerdo a las palabras del Señor cuando dice allí en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En 1 Corintios 13 dice que si un creyente tuviere todos los dones, todas las perfecciones, pero no tiene amor, es simplemente un metal que resuena, un platillo que hace ruido nada más. Es decir, si tengo todo y no tengo amor, vengo a ser como nada delante de Dios. La vida cristiana funciona al impulso del amor. No del amor que el creyente tenga hacia algo, sino del amor que Dios derramó en el corazón del creyente para que ame las cosas de Dios como Dios las ama. El elemento fundamental y testimonial ante el mundo de la iglesia es el amor. Por cierto, nunca amaremos en la dimensión intensa del amor de Dios, porque el amor de Dios es infinito. Pero podemos alcanzar por obra del Espíritu Santo la misma calidad de amor, un amor desinteresado, un amor dinámico de una iglesia, el motor dinámico de una iglesia es el amor. Y fíjese que esta iglesia en Tiatira tenía esta característica y el Señor se la reconoce. En segundo lugar, el Señor ve otra virtud en esta iglesia, su fe. Esta fe tiene que ver con la fidelidad, es decir, la fe que actúa, la fe que santifica y que permanece. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fidelidad es la expresión visible de la fe. Esta iglesia era una iglesia fiel. Quiere decir que era una iglesia que estaba comprometida con el Señor y que estaba en plena comunión con Él. Las obras de amor pueden ser ocasionadas de vez en cuando por emociones, pero las obras que son generadas automáticamente por el amor de Dios se van a mantener siempre por lealtad a Dios.
Y el Señor ve una tercera cosa, una tercera virtud con relación a esta iglesia de Tiatira. Ve que tiene amor, ve que es fiel, pero también que es una iglesia comprometida con el servicio. Mira el verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. No es una iglesia que ama, que tiene fe, sino una iglesia que sirve además. Y claro, la vida cristiana separada del servicio sería imposible. Y es imposible por una razón. Porque si la vida cristiana consiste en vivir a Cristo, la vida de servicio es la vida de Jesús aquí en la tierra, porque Él vino para servir. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. De manera que el servicio es el amor en acción. Y el servicio es la expresión de la vida cristiana. Pablo a los tesalonicenses, allí en la primera carta, capítulo 1, avala la genuinidad de su fe porque les dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, es posible que una iglesia tenga mucha actividad. Alguien dijo por ahí que hay mucho, que se puede hacer mucho sin amor, pero cuando se hace eso es vanagloria. Hacer solo lo que nos gusta no es servicio, es vanidad. Hacer un banquete, pero no dar un vaso de agua fría al sediento, es soberbia. Cada uno de nosotros tenemos que servir. Somos llamados a servir. Es nuestro privilegio y es una manifestación de la identificación con Cristo. Y como si fuera poco, todavía el Señor añade otra perfección con relación a esta iglesia. Una cuarta virtud, su paciencia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y la paciencia es la capacidad de estar tranquilos aún en medio de una tempestad. Es la expresión de paz dentro del alma. Es la manifestación del amor cuando dice Pablo que el amor todo lo soporta. Independiente a lo que suceda a su alrededor, había paz en el interior y esa paz nada ni nadie puede quitárnosla. El saber que estamos bien con Dios, como dice el himno, es una experiencia que nadie jamás nos podrá arrebatar. Pero aún el Señor observa una quinta perfección en esta iglesia: las obras. Habla de las obras, habla del amor, habla de la fe, habla del servicio, habla de la paciencia y añade el progreso. El progreso, porque dice: tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, ha ido avanzando en todas estas perfecciones. Es una iglesia que claramente está progresando. Y uno dice: qué impresionante, tantas cosas buenas que el Señor tiene para decir de esta iglesia, ¿no les parece? Pero aquí no se trata de adular, sino de entregar un diagnóstico que sea certero, que sea objetivo. Pero llega al verso 20 y levanta o detecta un problema. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo contra ti. Quiere decir que la primera cuestión que tiene el Señor contra esta iglesia es la presencia de alguien, de Jezabel, una mujer que dice ser profetisa. Y la gran pregunta: ¿quién era Jezabel? No hay duda de que esto crea una dificultad, porque ¿es realmente una mujer en la iglesia de Tiatira o es un nombre que figuradamente apela en el sentido histórico en referencia a la esposa del rey Acab del Antiguo Testamento que introdujo el pecado y la falsa enseñanza en Israel? Fíjese que podrían ser ambas cosas, que hay una mujer que está ejerciendo el oficio que hizo Jezabel en la antigüedad. Y lo más tremendo de esto es que la iglesia toleraba que esta persona estuviese actuando de esta manera, tenga protagonismo dentro de la iglesia. Y el Señor dice: esto no puede ser. Esto tengo contra ti, porque estás tolerando a esta mujer.
Quiere decir que la iglesia de Tiatira era una iglesia tolerante. Pero cuidado, la tolerancia en este sentido no es una virtud, es un defecto. Cosa extraña porque el mundo ve la tolerancia como algo muy bueno y hay muchas iglesias tolerantes, por desgracia, que no se esmeran por mantener las reglas de conducta o de santidad que la palabra de Dios demanda. Vivimos en tiempos de permisividad, de tolerancia, que vienen a introducirse muchas veces en la vida de los creyentes y en la vida de las iglesias. Por supuesto que no se trata de discriminar por el solo hecho de hacerlo, sino tener claro cuál es la naturaleza de la iglesia. Sin duda el mensaje de esta mujer era un mensaje nocivo para la iglesia, perjudicial. Se decía profetiza, y el oficio de profeta en el Nuevo Testamento no tiene que ver solo con revelar cosas ocultas que no estaban escritas. Sabemos que nada podemos hacer a lo que está escrito, que la Biblia no se contradice con ella misma, pero también profecía tiene que ver con alentar, con exhortar, con consolar, según dice 1 Corintios capítulo 14. Por tanto, era de esperarse que esta mujer desarrollase dicho ministerio, pero ocupa esa influencia para enseñar falsa doctrina, para seducir. Era prácticamente un instrumento de Satanás en la iglesia. ¿Y qué enseñaba? Lo resumiré de la siguiente manera. Ella enseñaba que el pecado no era tan malo, que si Cristo pagó por ellos, ¿qué más daba pecar? En tiempos antiguos se enseñaba que si Cristo murió por los pecados, no importa lo que tú hagas. Tu pecado ya estaba perdonado, los pasados, los presentes, los futuros. Y claro, el enemigo es experto en usar medias verdades. El punto es que si yo me complazco en el pecado, sin nada que me frene, tendría que preguntarme con toda honestidad si realmente he nacido de nuevo o no. Esta mujer enseñaba que el pecado no era tan malo y posiblemente estaba hablando de la fornicación espiritual, aunque pudiera entenderse que avalaba también la fornicación física. Es decir, que los pecados de la carne no tenían importancia. Y claro, había sistemas filosóficos como el platonismo que enseñaba que el problema del ser humano no está en el espíritu, porque el espíritu es bueno. Que el problema está en la carne, por tanto, como la carne se va a destruir, no tiene importancia lo que uno haga con ella. Pero esto es ignorar lo que dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca y que la operatividad del cuerpo nace del interior de lo que el alma desea. Dice también que esta mujer enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se refiere no a un hecho en sí, sino a una actitud de complacencia, de no huir de la mundanalidad, de rebajar el principio de separación con el mundo. Dejaba de enfatizar la santidad. El apóstol Pedro habla precisamente todo lo contrario y demanda que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Lo que ocurre aquí en esta iglesia, aquí es que la iglesia está permitiendo que se enseñe algo contrario a la verdad. Permitía el pecado en algunos sin aplicar la disciplina que Cristo demandaba. Y permítanme un paréntesis. El legalismo convierte disciplina en castigo y eso es pecado. La espiritualidad correcta o la disciplina correcta es aquella que está en contraposición, aquella que busca que la persona reflexione, que la persona se restaure y que retorne al camino y que camine conforme a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la disciplina. No es condenar, es restaurar. La disciplina no puede ser aplicada a ningún creyente más allá del tiempo que sea necesario para que pueda producir el efecto restaurador de la gracia. Porque si yo pongo a una persona, a un hermano que ha cometido una falta, y le pongo en disciplina por un tiempo, estoy quebrantando lo que la Biblia enseña sobre el sentido de la disciplina. Pero en medio de todo esto, tengo que entender que la tolerancia con el pecado es mucho más grave que cualquier otro defecto. ¿Por qué? Porque está impidiendo la correcta relación de comunión con Dios. Está contristando al Espíritu Santo y está separando a la iglesia o a la persona de las bendiciones de Dios. Ahora el Señor es un Dios de gracia, sin duda. Y noten que en su advertencia utiliza su gracia, ya que le da un tiempo para que puedan enmendar su error.
Fíjense en el verso 21, les dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios nunca envía un juicio sin antes enviar una advertencia. Él es el Dios de las oportunidades, a diferencia de nosotros tantas veces que simplemente bajamos la vara de la ira ante cualquier defecto del hermano y no le damos tiempo para su recuperación. Dios otorgó este tiempo de gracia a la iglesia, la cual la iglesia no la había considerado. Y junto con esto también le hace una advertencia muy seria. Miren lo que dice el verso 22. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora esto es muy interesante porque dice que arroja en la cama a los que no se arrepienten. ¿Qué significa esto? Que algunos se enfermaron, se vieron forzados a hacer cama, como se dice. Hay ocasiones, no todas, aclaro esto para no generalizar, pero hay ocasiones en que las enfermedades son producto de la disciplina de Dios, y esto no es ninguna novedad en la Biblia. En el Nuevo Testamento nos encontramos con esto a lo menos en 2 ocasiones. Voy al capítulo 11, versos 29 y 30 de Primera de Corintios y miren lo que dice. Porque el que come y bebe indignamente de la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí juicio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han muerto. ¿Se fija? Juicio y muerte por causa del pecado. Un creyente que es verdaderamente creyente puede caer en los lazos de la tentación o de la carnalidad y estar practicando pecado contra el Señor. Ahora, si esa persona, sabiendo esto, no se arrepiente, pudiera ser que Dios lleve a dicho creyente aún a la muerte física con tal de mantener limpio su testimonio aquí en el mundo. Pero insisto, no siempre es así, pero puede ocurrir. Recuerden el ejemplo del incestuoso en la iglesia de Corinto, a quien Pablo aconseja que sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, es decir, para muerte física. En 1 Corintios 5:5 encontramos eso. El apóstol Juan en su primera carta habla también de que hay pecados que conducen a muerte física se refiere, por los cuales dice, yo no pido que se ore. Miren lo que dice allí en 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si se fijan, el alcance del juicio es radical. Dios quiere limpiar a su iglesia. Dios va a limpiar a su iglesia para que mantenga la dimensión del testimonio cristiano. Y la carta termina con estas palabras a quienes se habían mantenido aparte de este problema. El verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Cuando habla de las profundidades de Satanás, se refiere ciertamente a doctrinas erróneas, engañosas, destructivas. Y tiene sentido esto, porque Satanás lucha continuamente contra la doctrina de Cristo. La trastoca sutilmente muchas veces para que pierda legitimidad. Pablo la llama doctrina de demonios. Claro, porque hablar de Cristo, hablar de Dios solo como excusa, no ajustándose a lo establecido por Dios, es un engaño. Y como sabemos, Satanás es el padre de mentira, según la Escritura. Y Satanás suele enviar a sus ministros encubiertamente a las congregaciones para destruir sutilmente la doctrina. Y en Tiatira se estaba viviendo esta situación. Muchos habían caído en el engaño, bogando quizás sin saberlo en las profundidades de Satanás. Y el Señor dice a los fieles, a ustedes no les impondré otra carga. Quiere decir que el Evangelio conlleva una carga, estimados, pero no una tan pesada que no se pueda soportar con la ayuda de Dios. Allí en Mateo 11, 29 y 30 dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿A qué se refiere con la palabra yugo? Para nosotros un yugo es lo que se pone en las cabezas de dos animales para tirar y compartir el peso de la carga. Sin embargo, algunos comentaristas creen que en este contexto se trata de una vara que se pasaba por en medio de una carga donde dos personas la cargaban simultáneamente por cada extremo de la vara. Bueno, sea como fuere, qué maravilloso es saber que el Señor está al lado nuestro, ayudándonos justamente a llevar la carga. Nosotros por un lado y Él por el otro. Quiere decir que con Él es posible llegar hasta el final. Verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay dos cosas que esta iglesia debe retener, debe mantener consigo celosamente. Primero, la doctrina tal y como está en la palabra de Dios. Recordemos que la doctrina bíblica cristiana estaba siendo desvirtuada y es un problema que por desgracia persiste también hasta el día de hoy. Muchos pervierten la doctrina quizás no por el deseo de hacerlo, sino por ignorancia muchas veces. Cuando una iglesia no prepara a sus miembros en la Biblia, los convierte en niños espirituales que son fácilmente seducidos, ¿verdad? Que son fácilmente arrastrados y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. No se puede alimentar a una congregación solo con asuntos simples y sencillos. No se puede alimentar a gente adulta con comida para niños. Es necesario que los líderes de las iglesias se vuelvan a las Escrituras, que prediquen la Biblia y nada más que la Biblia. Es una prioridad en cada iglesia. Es lamentable escuchar tantos discursos extraños desde los púlpitos de las iglesias hoy por hoy. Muchas ideas personales y poca Biblia. Si una iglesia verdaderamente quiere ser una iglesia sana, es necesario volver a la Escritura, valorarla y vivir su contenido. Y lo segundo que debe retener la iglesia es la santidad. La palabra nos llama a la santidad, a separarnos del mundo. Sed santos, dice el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La gran bendición del creyente es que aunque está en el mundo, no pertenece al mundo. Las cosas del mundo pertenecen a la vida anterior. El mundo y sus ofertas tienen atractivo temporal y pasajero. Jesús dice a sus discípulos, ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Estimados oyentes, ya estoy terminando con esto. En medio de una sociedad licenciosa, pecaminosa y perversa como la que nos ha tocado vivir, hemos sido llamados a la santidad. Quiero decirles que la santidad no es algo opcional para la vida cristiana, sino la razón esencial de la vida cristiana, separarse del mundo. Ese es el llamado del Señor para su iglesia y para cada creyente en particular. Retener esto a pesar de la oposición reporta una promesa maravillosa. El Señor les promete que reinarán con Él cuando Él venga. El verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Se refiere al reino de Cristo aquí en la tierra, porque Él vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Él va a venir y va a establecer su reino en la tierra por 1000 años, y nosotros vendremos y reinaremos con Él. Primera grande bendición. Vamos a vivir cerca del Rey en su reino, sirviendo en la administración aquí, cuando Él venga a reinar. Segunda bendición, dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? La estrella de la mañana es una referencia al Señor Jesús. Así dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí dice, les voy a dar la estrella de la mañana. No va a hacerle un regalo, ya tenemos a Cristo. Cristo nos tiene a nosotros. Aquí se refiere al regalo, una bendición. Es una bendición de una relación de comunión para siempre con Él. ¡Qué bendición tan grande! ¿No les parece? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero,
y así estaremos para siempre con Él. Y en el último versículo, el 29, nos encontramos con una advertencia. Y es una advertencia general para la iglesia. Es una advertencia que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario examinarnos, estimados, a la luz de su mensaje, del mensaje del Señor. ¿Dónde está tu vida en relación con la palabra de Dios? ¿Dónde está tu santidad en relación con sus demandas? ¿Cómo definirías tu comunión con Cristo en tu vida? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios busca de cada uno de nosotros una respuesta personal.